El día de Acción de Gracias, llegué a casa de mis padres para tomar el té con mi bebé en brazos. Un letrero rojo en la puerta. Cena familiar, no se permiten madres solteras. Me quedé allí un momento y luego, en silencio, dejé mi regalo en la puerta. Al día siguiente, sus gritos resonaron por toda la casa cuando la abrieron. Noviembre en Boston es una estación en la que los vientos fríos azotan las calles y las hojas caídas danzan en el aire. Martha Carter miró por la ventana del hospital y suspiró profundamente. Vestida con su uniforme blanco de enfermera, recogió la historia clínica de su siguiente paciente. Su rostro mostraba una sonrisa amable, pero también un atisbo de contemplación en su expresión. Muchas gracias, señora Carter. Salvaste a mi hijo, dijo una madre que había terminado los preparativos para el alta, sosteniendo la mano de su pequeño mientras hablaba con Martha. Martha inmediatamente se iluminó y acarició suavemente la cabeza del niño. Jimmy, parece que te ha bajado la fiebre. Pero asegúrate de tomar tu medicina. ¿Me lo prometes? El chico asintió con énfasis y le sonrió tímidamente a Martha. Momentos como estos eran la razón por la que amaba su trabajo. Durante sus 7 años en el Hospital Comunitario St. Mary's, Martha se había ganado la confianza de sus pacientes y el respeto de sus colegas. Tras despedir a la madre y al niño, Martha miró su reloj. Faltaba 1 hora para que terminara su turno. Planeaba recoger a Jacob de la guardería un poco antes hoy. Solo pensar en su sonrisa de 8 meses le aliviaba el cansancio. Martha, recibiste una llamada del doctor. Daniel, el enfermero jefe Janet, la llamó. La expresión de Martha se endureció al oír ese nombre. ¿Y si quiere ver a Jacob el fin de semana de Acción de Gracias? Martha asintió en silencio. Hace 2 años, cuando terminó su matrimonio con el pediatra Daniel Carter, su vida cambió drásticamente. Al principio de su matrimonio, pensó que se entenderían, ya que ambos seguían la misma trayectoria médica. Pero para Daniel, el trabajo siempre fue la máxima prioridad. Es una cirugía de emergencia. Este documento es importante. Para una presentación en una conferencia, las excusas siempre eran las mismas. Cuando Martha se embarazó, él estaba feliz, pero nunca tuvo tiempo para ella ni para el bebé. Incluso el día antes de la fecha prevista del parto, estaba en una conferencia médica en otro estado. Cuando nació Jacob, Daniel tardó 6 horas en llegar a la sala de partos. Sus diferentes valores profundizaron gradualmente la división entre ellos. Mientras Martha quería disfrutar del tiempo en familia, Daniel priorizaba constantemente su vida. Finalmente, tuvieron que admitir que sus diferencias en perspectivas de vida eran mayores que su amor mutuo. El divorcio fue amistoso, pero la reacción de la familia fue diferente. Los padres de Martha, Robert y Diane, se negaron a comprender la decisión de su hija. Para ellos, Daniel era el yerno ideal. Médico exitoso, de buena familia y posición social, cumplía con todos los criterios que valoraban. ¿Por qué arruinaste un matrimonio maravilloso?, le preguntaba su madre repetidamente. Su padre no decía mucho, pero su mirada decepcionada siempre estaba dirigida a su hija. Su hermano Greg y su esposa Elizabeth también se opusieron a la decisión de Martha. Su hermano, en particular, compañero de golf de Daniel, expresó abiertamente su enojo por la decisión egoísta de su hermana. Tras el divorcio, las reuniones familiares se volvieron dolorosas para Martha. Cada vez que se mencionaba el nombre de Daniel, sentía que la culpaban. Sobre todo cuando empezó su nueva vida como madre soltera, la frialdad de su familia se acentuó aún más. ¿Cómo planeas criar a un hijo siendo madre soltera? Jacob necesita un padre. Quizás aún pueda solucionar las cosas si hablas con Daniel. Aún así, Martha no se arrepintió de su decisión. Mantuvo su actitud de vivir de forma independiente y positiva. Al terminar su turno y recoger a Jacob de la guardería, Martha se sintió un poco más tranquila. Ver la sonrisa inocente y los ojos brillantes de su hijo hizo que todas las dificultades valieran la pena. De vuelta en su apartamento, mientras le daba de cenar a su hijo, pensó en el Día de Acción de Gracias de la semana siguiente. Sus padres invitaban a toda la familia a la cena de Acción de Gracias todos los años. El año pasado no asistió, pero este año sería diferente. Martha planeaba traer a Jacob.
y aunque no se lo había contado a su familia, también había preparado una sorpresa especial. Debajo de su cama había escondido un sobre grande. Parte de lo que había recibido de Daniel después del divorcio. Debía ser un regalo especial para su familia. Marta abrazó a su hijo y pensó en ese sobre, sonriendo discretamente. Mañana será un día especial, Jacob, susurró, besando la suave mejilla de su hijo. En su corazón, se sentía dividida entre querer reparar su relación con su familia y querer mantener su dignidad. La mañana de Acción de Gracias, una cálida luz inundó el apartamento de Marta. El aroma a romero inundaba la habitación desde el tiesto junto a la ventana. Marta se había levantado temprano para este día tan especial. «¿Dormiste bien, Jacob?», dijo, levantando a su hijo de la cama. La sensación del suave cabello de Jacob contra sus dedos llenó de calidez el corazón de Marta. Sus grandes ojos azules se parecían a los de su padre, Daniels. «Hoy vamos a ver a los abuelos». Marta habló alegremente, aunque Jacob probablemente no la entendió. Sacó del armario un vestido nuevo que había comprado el mes pasado. Hecho de terciopelo rojo intenso, con un elegante cuello que realzaba su escote. De pie frente al espejo, poniéndose el vestido, Marta sintió una mezcla de ansiedad y anticipación, un gesto de agradecimiento familiar después de 2 años. Llevaba semanas planeando este día. Un sobre grande sobre la mesa del comedor contenía un regalo especial para su familia. También había preparado un pastel de calabaza casero. Como siempre decía su madre, la comida casera es la clave para abrir corazones. Con Jacob en brazos, se preparó para salir del apartamento. La bolsa del bebé estaba llena de pañales, una muda de ropa, leche y el peluche favorito de su hijo. Finalmente, tomó el sobre y revisó su contenido una vez más. Esto podría cambiarlo todo, se susurró a sí misma. La casa de sus padres estaba en un tranquilo barrio suburbano a las afueras de Boston. La casa donde Marta creció, una casa de ladrillo de 2 pisos, se compró con el dinero de la jubilación de su padre. La familia de su hermano Greg también se reuniría allí hoy. Al estacionar frente a la casa de sus padres, Marta respiró hondo. Jacob dormía en su sillita de coche, en la parte trasera. Lo levantó con cuidado y luchó por mantenerlo en equilibrio mientras llevaba el sobre y el pastel de calabaza en una mano mientras caminaba por el sendero del jardín. Los viejos árboles se mecían con el viento y las hojas caídas crujían bajo sus pies. Recuerdos vívidos de su infancia jugando en este jardín la inundaron. Trepando árboles con su padre, horneando galletas con su madre, jugando a la mancha con su hermano en las tardes de verano. Cada preciado recuerdo la envolvía con calidez. Al acercarse a la entrada, el sonido de risas y el aroma de la comida emanaban de la casa. La tensión de Marta se alivió un poco. La luz que entraba por las ventanas le daba una sensación de confort. Pero al llegar a la puerta, Marta se quedó paralizada. Un pequeño cartel escrito a mano colgaba en la puerta. Marta lo miró con incredulidad. El cartel decía con letra extraña: «Cena familiar, no se permiten madres solteras». Al principio, pensó que era una broma pesada. Seguramente una broma de alguien. Pero el sonido de las risas de su familia al otro lado de la ventana lo desmintió. La escena visible a través de la ventana, su padre leyendo el periódico junto a la chimenea, su madre ajetreada en la cocina. Su hermano y su cuñada sentados en el sofá con sus hijos. Parecía un retrato familiar perfecto. Lo único que faltaba en esa imagen eran Marta y Jacob. Sintió que se le encendía la cara. La humillación, la ira y, sobre todo, una profunda tristeza la invadieron. Jacob se removió en sus brazos, empezando a despertar. La expresión inocente del bebé contrastaba marcadamente con esta cruel situación. «Mamá está aquí, está bien», susurró con voz temblorosa, paralizada. ¿Debería tocar la puerta o irse? Varios pensamientos la invadieron. A la luz que se filtraba por la ventana, Marta vio su sombra en el suelo. La sombra de una mujer y un bebé pequeño. Parecía solitario, pero a la vez fuerte. En ese instante, algo se decidió en su interior. Sacó lentamente el sobre y añadió una nota. «Pensé que podríamos ser una familia de verdad. Este es mi último regalo». Y en silencio, lo dejó en el felpudo.
El pastel de calabaza casero estaba a su lado. Sosteniendo a Jacob con cuidado, Marta giró sobre sus talones. Sin mirar atrás, caminó por el sendero del jardín. Solo el crujido de las hojas bajo sus pies rompía el silencio. De vuelta en el coche, tras asegurar a Jacob en su asiento, Marta por fin dejó correr las lágrimas. Pero no eran lágrimas de debilidad. Había una luz de firme resolución en sus ojos. Estaremos bien, Jacob. Nos tenemos el uno al otro. Al arrancar el motor, Marta miró la casa por última vez. Las luces de la ventana se reflejaban en sus lágrimas, brillando. Ese brillo parecía reflejar la fuerza interior que poseía. El coche arrancó lentamente. Y Martha Carter y su hijo abandonaron el lugar del rechazo. Su corazón estaba herido. Pero aún más, estaba lleno de convicción. Esta noche, ella y su hijo celebrarían el Día de Acción de Gracias solos. Y mañana, comenzaría un nuevo día. Sin saber qué traería el sobre que había dejado atrás, de camino a casa, los rostros de sus padres y su hermano aparecieron y desaparecieron en la mente de Marta. ¿Había hecho algo mal? ¿Debería haberse esforzado más? Pero no se arrepentía de las decisiones que había tomado en su vida. Tanto su divorcio de Daniel como su decisión de criar sola a su hijo fueron decisiones que, desde el fondo de su corazón, creía correctas. El coraje de recorrer su propio camino. Eso era lo que quería enseñarle a su hijo. Sentía que era su responsabilidad como madre enseñarle a vivir con fuerza y protegerlo de ese rechazo. De vuelta en su apartamento, Marta sacó del refrigerador una cena de acción de gracias para llevar. La había preparado por si acaso. La calentó, encendió velas en la mesita y comenzó una cena especial solo para ella y su hijo. «Feliz Día de Acción de Gracias, Jacob», dijo, besando la mejilla de su hijo. La mañana después de Acción de Gracias, un suave sol inundó el apartamento de Marta. Afuera de la ventana, la nieve caída durante la noche reflejaba la luz del sol, iluminando toda la habitación. Marta preparaba el café de la mañana en la cocina. Es un aroma extendiéndose por la habitación. La voz de Jacob, despertando, llegó a través del monitor de bebé. Marta sonrió y se dirigió al dormitorio. Al acercarse a la cama de su hijo, Jacob levantó ambas manos para saludarla. Sus pequeñas manos y su suave sonrisa aliviaron el dolor de ayer. «Buenos días, mi pequeño príncipe». Marta recogió a su hijo y regresó a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, reflexionó sobre el día anterior. Las palabras del cartel, la sensación de estar excluida del círculo familiar. Y el sobre que había dejado en la puerta. «Me pregunto cómo habrá sido», murmuró. ¿Qué había en el sobre? Marta lo sabía muy bien. Durante el divorcio, Daniel le había ofrecido una división de bienes mayor de lo esperado. Aunque inicialmente se negó, él insistió en que era para Jacob, y finalmente aceptó la considerable cantidad. Con parte de esos fondos, Marta preparó comprobantes de pago del préstamo para sus padres y boletos para un viaje alrededor del mundo para toda la familia. Era un paquete de lujo que podía usarse en cualquier momento durante un año, organizado especialmente por un amigo cercano de una agencia de viajes. Marta recordaba bien que sus padres llevaban años soñando con viajar por el mundo. Y también habría sido un viaje educativo para los hijos de su hermano. No es que quisiera que lo aceptaran, se dijo mientras preparaba el cereal de Jacob. Solo quería demostrarles que amo a mi familia. En la quietud de la mañana, su celular sonó de repente. La pantalla mostraba a mamá. El corazón de Marta empezó a latir con fuerza. Después de lo de ayer, no podía esperar nada bueno de esta llamada. Por un momento, consideró ignorarlo, pero respiró hondo y respondió. «Marta». La voz de Diane carecía de su calma habitual. De fondo se oían voces masculinas que se rompían y excitadas, probablemente las de su padre y su hermano. «¿Es real lo que dejaste?». La voz de su madre temblaba. Marta se sentó en una silla y respondió en voz baja. «¿Qué quieres decir?». «El contenido de ese sobre». Marta permaneció en silencio, esperando a que su madre continuara. Al otro lado de la línea, oyó que alguien contestaba a algo. El comprobante de pago del préstamo, los billetes de vuelta al mundo,
todo. La voz de su madre se quebró. Están destrozados. Alguien lo rompió todo y lo tiró. A Martha se le secó la garganta. No los había roto ella misma. Debió de ser alguien de su familia. En el fondo, quizá presentía que esto podría pasar. Mamá, ¿sabes qué había colgado en la puerta cuando la visité ayer? La voz de Martha era tranquila, pero firme. ¿Qué era? Un cartel que decía, cena familiar, no se permiten madres solteras. Al otro lado, oyó que su madre se detenía. El ruido de fondo también se apagó un poco. No había tal cosa. Lo vi con mis propios ojos. Mamá, vine con Jacob en brazos, pero no nos recibieron como familia. Tras un momento de silencio, la voz de su madre regresó, ahora débil y conmocionada. No sé de ninguna señal. Te estuvimos esperando toda la mañana. Como no viniste, estaba a punto de llamarte. Pero el cartel estaba allí. Alguien lo puso. Justo entonces, otra voz llegó por teléfono. Una voz baja y enojada. Era su hermano, Greg. Marta, lo puse. Pero se suponía que era solo una broma. La ira inundó el corazón de Marta. ¿Una broma? ¿Excluir a su propia hermana y a su sobrino bebé de la familia y llamarlo broma? Greg, eso no era para nada una broma. Lo sé. Su voz lo interrumpió. Simplemente, parecía haberse quedado sin palabras. El teléfono volvió a su madre. Marta, no sabíamos nada. Cuando no llegaste, todos estaban preocupados. Y esta mañana, al abrir la puerta, de fondo, también podía oír la voz de su padre. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué la llevó a este punto? Marta cerró los ojos. Ya debían haber abierto el sobre y encontrado su contenido roto. Y empezaban a comprender la gravedad de sus actos. El contenido de ese sobre se preparó con parte del acuerdo de bienes que recibí durante mi divorcio, explicó lentamente. Billetes de ida y vuelta para el viaje mundial que papá y mamá habían soñado y comprobante del pago de la hipoteca de la casa para toda la familia. Al otro lado de la línea, alguien jadeó. ¿Pero por qué están rotos? La voz de su madre tembló. No los rompí. Ayer, después de ver el cartel, dejé el sobre frente a la puerta y me fui a casa. Se hizo el silencio. Marta miró por la ventana de la cocina. La escena nevada era hermosa. Un mundo blanco puro se extendía ante nosotros. Jacob comía cereal tranquilamente en su trona, sonriéndole de vez en cuando. ¿Qué significa esto? La voz de su padre se acercaba al teléfono. ¿Alguien los rompió? Marta suspiró. No lo sé. Pero está bien. No te preocupes más. Solo era un regalo. Si no lo recibía, no importa. La voz tranquila de Marta la sorprendió incluso a ella misma. El dolor de ayer aún la atormentaba. Pero esta mañana, de alguna manera, se sentía diferente. El hecho de que el contenido del sobre estuviera roto le dio una especie de liberación. Ya no hay expectativas ni apegos. Solo acepta la realidad, Marta. La voz de su madre regresó. Nosotros, le costaba encontrar las palabras. Mamá, está bien. Jacob y yo estamos bien. No te preocupes por nosotros. Al otro lado del teléfono se oía la voz de su hermano. Marta, yo no debería haber puesto ese cartel. Se suponía que era una broma tonta. Pero nadie se rió. Mamá y papá estaban deseando verte. La voz de Greg estaba teñida de arrepentimiento. Pero el corazón de Marta ya había cruzado la línea. Greg, me has estado criticando por convertirme en madre soltera todo este tiempo. Te pusiste del lado de Daniel y me culpaste. ¿No era esa señal de tus verdaderos sentimientos? El silencio continuó al otro lado. Podía oír la voz baja de su padre preguntando. Hijo, ¿es cierto? Yo solo. Las palabras de Greg se fueron apagando. Marta respiró hondo. Escuchen todos. Los quiero a todos. Preparé estos regalos con eso en mente.
Pero si no pueden aceptar mis decisiones o mi estilo de vida, no hay problema. Jacob y yo seguiremos nuestro propio camino. No, Marta. La voz de su madre regresó con urgencia. Te amamos. Es solo. Marta miró a Jacob. Su corazón se conmovió al verlo reír inocentemente. Mamá, entiendo lo que intentas decir. Pero ahora, se necesitan más acciones que palabras. Tras colgar el teléfono, Marta dejó escapar un profundo suspiro. La carga que había llevado durante años se sintió un poco más ligera. Levantó a su hijo y señaló el mundo blanco puro que se veía desde la ventana. Mira, Jacob. Empieza un nuevo día. La quietud de la tarde envolvió el apartamento de Marta. Tras pasar la mañana con Jacob en el parque nevado, Marta había dejado a su hijo a dormir la siesta y estaba sentada en una sillita junto a la ventana. En sus manos tenía un proyecto de tejido sin terminar, un pequeño suéter que estaba tejiendo para Jacob. Encontró paz en la sensación del hilo y el movimiento rítmico de las agujas. Habían pasado varias horas desde la llamada de la mañana. No había habido contacto con su familia desde entonces. Marta se preguntó si sus palabras habían sido demasiado duras. Pero al mismo tiempo, sentía que no había vuelta atrás. Durante años, había intentado cumplir con las expectativas de su familia. Ahora, por fin, vivía su propia vida. Las agujas de tejer se detuvieron. Al mirar afuera, vio que había empezado a nevar de nuevo. Cristales blancos danzaban desde el cielo, envolviendo la ciudad entera en un manto blanco y silencioso. Contemplando el paisaje donde coexistían la belleza y la crudeza del invierno, Marta reflexionaba sobre su vida. De repente, sonó el timbre. Marta dejó su labor de punto y se levantó. Una visita inesperada. Pensando que podría ser su amiga Jennifer, se dirigió a la puerta. Al abrirla, Marta se quedó sin aliento. Ante ella estaba toda su familia, el padre Robert, la madre Diane, el hermano Greg, su esposa Elizabeth y sus dos sobrinos. Todos estaban cubiertos de nieve y un profundo remordimiento se reflejaba en sus rostros. Los ojos de su madre estaban rojos de lágrimas. Su padre había perdido su habitual postura digna y su hermano bajó la cabeza. Marta. Su padre habló primero. Su voz era la más débil que Marta jamás había oído. ¿Podemos pasar? En silencio, Marta se hizo a un lado y los invitó a pasar. Al pasar cada miembro de la familia a su lado, nadie podía mirarla a los ojos. Su hermano, el último en pasar, la miró brevemente antes de apartar la vista. Con la familia reunida en la sala, una silenciosa tensión llenó el espacio. Nadie tuvo el valor de hablar primero. Marta fue a la cocina a preparar el té. Le temblaban un poco las manos, no de ira, sino de tensión ante la situación inesperada. Hablemos mientras tomamos el té. Dig. Su padre respiró hondo y empezó lentamente. Marta, me equivoqué. Cuando Jenny se fue, me decepcioné. Era como el hijo que yo quería, un médico exitoso, una figura respetada y una persona de más valor que tu hija. Marta intervino en voz baja. El rostro de su padre se contrajo de dolor. No, no es eso. Solo soy un hombre con ideas anticuadas. Pensaba que las familias debían permanecer unidas. Cuando decidiste dejarlo, lo sentí como una derrota personal. ¿Tu derrota? ¿Cuándo se trata de mi vida? Sí. Ese fue el error. Su padre inclinó la cabeza. Te estaba imponiendo mis valores. Debí haber respetado tus decisiones. Su madre habló después. Su voz temblaba por las lágrimas. Marta, no te protegí. Cuando Greg puso ese cartel, debí haberlo detenido. Pero no dije nada. No pude superar el impacto de perder a Daniel y te culpé. Fue una vergüenza para mí como madre, como ser humano. Marta escuchó sus palabras en silencio. Había imaginado este momento durante mucho tiempo. Pero ver a su familia disculparse fue complicado. Sus emociones oscilaban entre la ira y el perdón. La señal fue culpa mía, dijo su hermano Greg con tono serio. No podía mirar a Marta a los ojos. Quería hacer una broma tonta.
pero la verdad es que nacieron de los celos. Marta, siempre has tenido talento. Guapa, inteligente, querida por todos. Siempre me sentía tu sombra. Y verte fuerte incluso siendo madre soltera me dio aún más envidia. Marta se sorprendió con las palabras de Greg. Nunca imaginó que su hermano estaría celoso de ella. Greg, no, escucha, continuó. No quise hacerte daño. Solo criticaba tu vida para ocultar mi pequeñez. Y ayer puse ese cartel. Nadie se rió, pero no dije nada. Y esta mañana, cuando encontramos ese sobre, se le quebró la voz. Era yo. Rompí el contenido. Cuando abrí el sobre y vi lo que había dentro, me llené de celos y rabia. Estaba furioso porque tenías tanto dinero. Que podrías pagar fácilmente el préstamo con el que hemos luchado durante años. Que podrías darnos boletos para una vuelta al mundo. La sala volvió a quedar en silencio. La esposa de Greg, Elizabeth, le cogió la mano mientras lloraba en silencio. Los niños estaban sentados en silencio en un rincón. Sus jóvenes ojos reflejaban confusión ante las complejidades del mundo adulto. Marta se levantó y se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, tiñendo el mundo de blanco. No sabía si perdonarlos o cerrar la puerta de su corazón. En ese momento, el llanto de Jacob llegó desde el dormitorio. Parecía haber despertado de su siesta. Marta acudió de inmediato a él y pronto regresó con su hijo en brazos. La presencia de Jacob cambió el ambiente de la habitación. Su sonrisa inocente aligeró un poco el ambiente. Miró a los desconocidos con curiosidad y, de repente, rió con voz alegre. Sosteniendo a Jacob, Marta observó a su familia. Este es mi hijo Jacob, tu nieto y sobrino. Necesitará el amor familiar muchas veces en el futuro. Por primera vez, una luz de esperanza se iluminó en los rostros de sus padres. Su madre extendió la mano y dijo con voz temblorosa, ¿puedo abrazarlo? Marta dudó un momento, pero lentamente le entregó a Jacob a su madre. Diane abrazó a su nieto por primera vez y se le saltaron las lágrimas. ¡Qué niño tan hermoso! Su padre también se acercó y le sujetó con ternura la manita. Marta, ¿nos darías la oportunidad de conocerlo? ¿Y de volver a conocerte? Marta respiró hondo. Diversas emociones se arremolinaban en su corazón. Pero al ver a su hijo sonriendo felizmente en brazos de su abuela, tomó una decisión. Destrozaste mi presencia, pero no puedes destrozarme el corazón, dijo en voz baja. Necesitamos tener muchas conversaciones. Tomará tiempo reconstruir la confianza. Pero por el bien de Jacob, por mi bien y por el bien de toda la familia, creo que vale la pena el esfuerzo. Una silenciosa sensación de alivio se extendió por la habitación. No era una reconciliación completa, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Greg se levantó y se acercó a su hermana. Marta, soy yo. Lo siento mucho. De ahora en adelante, quiero apoyarlos a ti y a Jacob como un hermano. Marta asintió levemente. Muéstramelo con hechos, no solo con palabras. Afuera, la nieve había parado y comenzaba a brillar un tenue sol. La luz se reflejaba en el mundo plateado, llenando la habitación con un cálido resplandor. Marta permaneció allí, observando a su familia interactuar con su hijo. Sabía que ese día no resolvería todos sus problemas. Pero fue el comienzo de un nuevo camino. Un año después, Boston volvió a estar envuelto en el bullicio del Día de Acción de Gracias. Desde la ventana del apartamento de Marta, se veían las coloridas hojas de otoño, anunciando el cambio de estación. El dulce aroma a pastel de calabaza llegaba desde la cocina y pequeños pasos corrían por el suelo de la sala. Jacob, si corres así, te caerás. Marta llamó a su hijo con una carcajada. Con 1 año y medio, Jacob había aprendido a caminar hacía poco y exploraba la habitación con una cara de alegría. Su risa alegre insufló nueva vida al apartamento. Sonó el timbre y Marta se secó las manos mientras se dirigía a la puerta. Al abrirla, sus padres la recibieron con sus caras sonrientes. Mamá, papá, bienvenidos. Diane abrazó a Marta y Robert posó suavemente su mano sobre el hombro de su hija. Detrás de ellos estaba Greg. Solo.
¿Dónde está Elizabeth?, preguntó Marta. La expresión de Greg se ensombreció un poco. No podía venir. Estábamos separados. Muchas cosas habían cambiado durante el último año. El matrimonio de Greg y Elizabeth se encontraba en una encrucijada. Irónicamente, Greg se encontraba ahora en una situación casi similar a la de un padre soltero, con sus hijos a su cargo. Por fin comenzaba a comprender la situación de Marta. Los niños, esperando en casa de mamá y papá. Están ayudando con los preparativos de esta noche. Greg sonrió. Durante el último año, la relación de Marta con su familia se había restablecido gradualmente. Comenzó con breves visitas semanales y con el tiempo se convirtió en reuniones familiares regulares. Sus padres llegaron a adorar a Jacob, y fotos de su nieto adornaban su casa. Greg, en particular, había cambiado mucho. Empezó a ver la fuerza de su hermana con nuevos ojos, y cuando su propio matrimonio empezó a desmoronarse, incluso buscó la ayuda de Marta. ¿Por qué no nos reunimos hoy aquí y luego cenamos en nuestra casa?, sugirió Diane. Todos se están preparando. Marta sonrió. A diferencia de otros días de Acción de Gracias, este año el plan era que toda la familia se reuniera primero en casa de Marta y luego se trasladara a casa de sus padres. Este fue el comienzo de una nueva tradición familiar. En la sala, Jacob daba vueltas alrededor de su abuelo, riendo con alegría. Robert estaba absorto jugando con su nieto, con una expresión de alegría pura en su rostro. Marta sacó un sobre pequeño de la mesa de la cocina. Este es un regalo para todos. Greg lo miró con expresión tensa. El recuerdo del año pasado debe haberle vuelto. No te preocupes, dijo Marta. Este no se romperá. Dentro del sobre había una foto de una pequeña cabaña junto al lago y la confirmación de la reserva. Pensé que podríamos pasar las vacaciones de Navidad juntos. No es una vuelta al mundo de lujo, pero es perfecto, dijo Diane con emoción. Marta miró por la ventana. Las hojas caídas danzaban al viento, anunciando la llegada de una nueva estación. Respiró hondo y grabó en su corazón ese momento rodeado de la risa de su familia. Lo que importa no es a dónde vas, sino con quién vas, no el dinero, sino el amor, dijo en voz baja. La familia asintió en silencio ante sus palabras. Por fin empezaban a comprender el significado de nuestra verdadera familia.